Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a abrir una ventana a mediados de agosto de 2025. Un momento, la verdad, bastante agitado para Bitcoin. Uf, sí. La escena es casi de película. Justo después de tocar un nuevo máximo histórico, cerca de los $125,000, ¡zas! El mercado se desploma. Sí, Mucha incertidumbre en el aire. totalmente. Es como recibir unas postales, ¿no? Enviadas desde el ojo mismo de una tormenta financiera. Y para reconstruir esa imagen, bueno, nos vamos a basar en análisis muy específicos. Ajá. Son del canal de YouTube de Jesús Navarrete, fechados el 21, 25 y 26 de agosto de 2025. Son como instantáneas de esos días. ¿Entiendo? Días de mucha tensión. Perfecto. Y esa es nuestra misión hoy entonces. Desempaquetar esas instantáneas. Queremos sacar las señales técnicas clave, entender cómo reaccionó el mercado, Exacto. que ver qué peso tuvieron las noticias, las operaciones grandes, ¿no? Y descifrar un poco las estrategias de trading que se manejaban. La idea es pintar esa postal de agosto 2025 lo más nítida posible. Capturar el sentimiento, el ánimo del mercado justo en ese instante. Vamos a desglosar esto. Vamos. Arranquemos con la primera, la del 21 de agosto. Pongámonos en situación. Días antes, más o menos el 14 de agosto, Bitcoin había tocado ese pico. Espectacular. Casi $124,531. Había euforia, ¿cierto? Muchísima euforia, sí. Pero, ojo, el análisis de Navarrete ya marcaba ciertas señales de cansancio, digamos. Ah, mira. El precio estaba casi, como decía él, pegado a la banda superior de Bollinger. Imagina esas bandas como un río, ¿no? Que se ensancha o se estrecha con la volatilidad. Claro. Pegarse arriba a menudo sugiere que la volatilidad es extrema y, bueno, que podría venir un giro. Además, ya había patrones en las velas japonesas. Ok. Esas figuritas que representan el precio que ya insinuaban una posible corrección. Y entonces llega el 14 de agosto y ocurre lo que el análisis llama el error histórico. ¿Qué fue exactamente lo que prendió la mecha de esa caída tan fuerte? Pues, según el análisis, fue como una tormenta perfecta, una combinación de factores. Por un lado, noticias, atribuidas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Ajá. indicando que el gobierno no iba a comprar Bitcoin. Un clásico, ¿no? Un catalizador negativo, sobre todo si el mercado ya está nervioso. Claro. Y por otro lado, una maniobra de una ballena, un operador grande, una venta y luego una recompra, de unos $800 millones. Wow. Una mezcla potente, sí. En un mercado ya tenso, definitivamente agitó las aguas. Me imagino que la estructura técnica del precio quedó bastante maltrecha después de eso. Bastante tocada, sí. Se perdieron soportes clave, como los 108,821 dólares. Pero el golpe más duro, según interpretaba este análisis del 21, fue perforar la EMA 200 diaria. La famosa EMA 200. Exacto. Pensemos en la EMA, la media móvil exponencial, como un promedio inteligente del precio, que le da más peso a lo reciente. La de 200 días es para muchos analistas como una gran línea en la arena, ¿viste? Sí, sí. Perderla sugiere que la tendencia principal a largo plazo podría estar cambiando, de alcista a bajista. Y lo que antes era soporte, pues ahora se convierte en resistencia. Entendido. Es como si le quitaran una red de seguridad crucial al precio, ¿no? Tal cual. Pero hubo un intento de rebote el 18 de agosto. El análisis lo menciona como la vela inteligente, ¿verdad? Sí, sí, eso vi. ¿Qué significa eso? Bueno, el análisis sugiere que esa vela podría ser una compra fuerte de institucionales, operadores grandes aprovechando la caída para entrar, digamos, a mejores precios. Ah, ok. Y aquí es donde Navarrete introduce un concepto suyo recurrente, la ley Quero. ¿La ley Quero? Sí, es su manera de describir un ciclo donde después de una expansión muy fuerte, muy rápida, el mercado tiende como a contraerse, a buscar un nuevo equilibrio, como un acordeón, ¿viste? Se estira y luego necesita cerrarse. Interesante analogía. Y la pregunta en el aire era esa. ¿Esto es solo una sacudida, un susto o es el inicio de un ajuste mayor? Comparaba con ciclos pasados, mencionando incluso posibles escenarios de corrección a largo plazo, hacia $70,000 o $40,000. O sea que el diagnóstico general que transmitía esa postal del 21 de agosto no era precisamente alentador. Para nada.
el tono era claramente pesimista. La vela mensual de agosto ya estaba en rojo. Los indicadores técnicos diarios negativos. Y se hablaba de múltiples cruces de la muerte. Suena dramático eso. Suena dramático, sí, pero técnicamente significa que una media móvil corta, como la de 20 días, cruza por debajo de una más larga, como la de 50. Es una señal que muchos ven como bajista. Entiendo. Incluso en gráficos de muy corto plazo, de 15 minutos, aunque se veía un pequeño triángulo ascendente que a veces anticipa rebotes, la advertencia era de cuidado extremo. ¿Y cuál era la recomendación para operar en ese contexto tan complicado? Pues la recomendación era ser extremadamente cauto. Como mucho, practicar scalping. Scalping. Operaciones muy rápidas, ¿no? Exacto. Entrar y salir en minutos, buscando ganancias pequeñas. Nada de buscar compras y mantenerlas, lo que sería swing trading o posiciones a más largo plazo. El riesgo que se percibía era demasiado alto. ¿Qué otros detalles técnicos destacaba ese análisis del día 21? ¿Algún nivel clave? Sí, apuntaba a que el precio estaba por debajo de niveles clave de autocorrección de meses anteriores, julio y agosto. La autocorrección es básicamente el punto medio entre el máximo y el mínimo de un periodo. Ok. Y se considera un nivel natural de retroceso o resistencia. Estos niveles previos ahora actuaban como techos fuertes. Los describía como un máximo perfecto. Ajá. Los gráficos horarios, decía, eran catastróficos. El precio luchando por debajo de su EMA 200 horaria. El siguiente gran soporte a vigilar era justamente la EMA 200 diaria, que en ese momento andaba por los $105,83. Entiendo. Para ese día 21, la expectativa era más bien un movimiento lateral, un sideline, entre $110,435 y $115,952. Y también estaban pendientes de factores externos, ¿no? Como posibles anuncios de la Reserva Federal. Correcto, era un factor en la ecuación. El escenario negativo era, si las palabras de la Fed no gustaban, y encima Moody's confirmaba una recesión, Bitcoin podría caer hasta $98,000. Uf. El escenario más positivo, bueno, un discurso tranquilizador de la Fed que pudiera traer algo de estabilidad. Temporal al menos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La visión a largo plazo que planteaba Navarrete en ese análisis era bastante disruptiva, ¿no? Iba más allá del día a día. Muy disruptiva, sí. Planteaba abiertamente la posibilidad de que Bitcoin pudiera perder relevancia, a largo plazo, frente a otros activos digitales. ¿Cómo cuáles? Especialmente los ligados a nuevos estándares para pagos globales, como la norma ISO 20222, que busca modernizar toda la infraestructura financiera. Vale. Usó una analogía histórica bastante llamativa, la caída brutal que tuvo el precio del aluminio cuando se descubrió un método de producción mucho más eficiente. Vaya. Con eso sugería que quizás el 90% de los tokens que existían en 2025 podrían eventualmente desaparecer. Su postura personal en ese momento era clarísima. No estaba para hacer holding. O sea, comprar y mantener Bitcoin a largo plazo. Exacto. Prefería el trading activo, a corto plazo, por la alta incertidumbre que veía. Vaya postal intensa la del 21 de agosto. Un mercado herido, nervioso, con dudas estructurales de fondo. Avancemos entonces al 25 de agosto. Este análisis parece más táctico, ¿no? Centrado en una operación concreta. Exacto. Si el 21 fue el diagnóstico general, el del 25 nos muestra la táctica en acción, cómo se aplicaba esa visión bajista. Describe una operación de venta en corto. Apostar a la baja. Eso es, pedir prestado Bitcoin, venderlo al precio actual y esperar recomprarlo más barato para devolverlo. La diferencia es la ganancia. ¿Y cómo fue esa operación? La entrada fue cerca de los $112,093. La señal clave, la ruptura hacia abajo de la EMA 50 en el gráfico de 15 minutos. Ok, en corto plazo. Sí, el análisis la describía como una señal muy fácil y masiva durante una rotación masiva de promedio. Parece referirse a un cruce claro, decidido, de esa media móvil importante en ese plazo corto. Y entiendo que fue escalando la posición, ¿verdad? O sea, no entró de golpe. Correcto. Fue añadiendo más contratos a su corto a medida que el precio confirmaba la caída, monitoreando de cerca gráficos aún más rápidos, como el de 5 minutos. Muy metódico. Sí, y la gestión de la salida también lo fue. Sacó una ganancia de unos $2,300. Lo interesante aquí es por qué no cerró la operación con la primera vela verde,
la primera señal alcista, después de la caída fuerte. Cierto, parecería lo más lógico o seguro, ¿no? Porque aguantó más. Su argumento, según el análisis, fue que esa primera vela verde era solo una autocorrección técnica dentro del movimiento bajista principal, del swing. Un respiro, digamos. Exacto. Un respiro esperado, no un cambio real de tendencia. Él buscaba señales más claras de que el impulso bajista se agotaba. Por ejemplo, que el precio superara pequeñas resistencias que se habían formado en esas autocorrecciones. Ajá. Y cerró la operación justo cuando una de esas pequeñas resistencias fue superada al alza. Muy preciso. Entiendo la táctica de esa operación, pero ¿había cambiado en algo el sentimiento general del mercado según el análisis del día 25? ¿Seguía ese pesimismo tan marcado del día 21? Seguía siendo claramente bajista. La frase usada fue: esto va en caída. No esperaba un gran rebote. Como mucho, un movimiento lateral, un sideline hasta la EMA 20 en 15 minutos. ¿Y la estrategia recomendada? Esperar un pequeño repunte y buscar otra entrada corta, cuando el precio volviera a cruzar la EMA 50 en 15 minutos hacia abajo. De hecho, predecía que el mínimo reciente, sobre los $109,000, se visitaría de nuevo. Llama la atención cómo se va adaptando la media móvil que usa como referencia principal. No se aferra a una sola, como la EMA 200 diaria. Ese es un punto crucial de su enfoque táctico, sí. La media móvil importante cambia según la tendencia y la volatilidad del momento. Se adapta. Totalmente. Si al principio la referencia era la EMA 200 diaria, para el largo plazo, luego pasó a la EMA 20 diaria, para el medio plazo. Y para esta operación del 25, la guía fue la EMA 50 en 15 minutos, para el intradía. Entiendo. Indicaba que si la caída se ponía peor, la referencia podría bajar incluso a la EMA 20, EMA 9 o hasta la EMA 3 en 15 minutos. Medias mucho más rápidas pegadas al precio. ¡Wow! Vinculaba esto a su concepto de secuencia Quero, como una cascada de cruces de medias que van marcando las fases del ciclo bajista. Y siempre combinando distintas temporalidades de gráficos para confirmar, ¿verdad? Mirando el minuto, la hora, el día. Correcto, usaba gráficos desde 1 minuto hasta el diario. El 25 de agosto, el panorama era: precio bajo la EMA 200 en muchas temporalidades, corta señal bajista. Intradía, y bajo la EMA 50 en diario, señal bajista a medio plazo. ¿Y la siguiente parada teórica? En el diario era la EMA 200, cerca de $106,000, y mencionaba objetivos más lejanos: $90,000, $40,000 si la caída seguía. Insistía mucho en seguir modelos específicos, mencionaba tener 5 o 6, y en la disciplina férrea. Disciplina. Sí, incluso recomendaba ver su material formativo a velocidad acelerada, 1.5x o 1.75x, como para entrenar la mente a procesar rápido la información del mercado. ¿Y cuál era la jugada concreta que esperaba para finalizar ese día 25? La operación que tenía en mente. Buscar otra entrada en corto si el precio rompía claramente por debajo de la EMA 200 en 15 minutos, que estaba en $110,093 en ese momento. El objetivo era un soporte histórico cercano, en $109,276. Llegamos así al 26 de agosto, nuestra tercera y última postal de esta serie. El análisis de ese día arranca desde el mínimo del día anterior, $108,670, un nivel que de hecho se había anticipado. ¿Qué nos mostraba la lectura técnica en ese punto? Bueno, varias cosas destacaban en el análisis del 26. Primero, el indicador parabólico SAR, esos puntitos que marcan la tendencia. Sí, los conozco. Estaban terminando su señal más negativa del swing bajista reciente. Se acercaban a la EMA 20, lo que a veces sugiere un posible cambio, aunque advertía que esta señal negativa había durado más de lo normal. Calculaba que podrían faltar unos 4 días para un giro más claro según este indicador. Segundo, la EMA 20 diaria. Se había consolidado como la resistencia clave, la inmediata. El techo a corto plazo. Exacto. Toda la acción del precio de los últimos 9 días había ocurrido por debajo. El rango de operación estaba entre esa EMA 20 arriba y las bandas de Bollinger inferiores abajo, indicando sobreventa. ¿Ok? Tercero, la vela japonesa del propio día 26. Tras estar negativa casi todo el día, estaba cerrando en positivo, formando una figura conocida como martillo. Un martillo en sobreventa. Eso suele ser señal de algo, ¿no? Suele ser una señal potencial de cambio, sí, de bajista a alcista,
a corto plazo. Pero, y este es el cuarto punto, como contraste a esa señal potencialmente positiva, ¿Había un pero? había un pero. Se estaba formando una cruz de la muerte entre la EMA 20 y la EMA 50 diarias, lo que reforzaba la perspectiva bajista a medio plazo. O sea, señales contradictorias. Tensión en el gráfico. Mucha tensión. Y el análisis profundizaba en cómo interactúan estas EMAs y sus cruces. A ver, cuéntame de eso. Describía una secuencia esperada de cruces bajistas. Primero la EMA 3, la más rápida, cruza abajo a la 9, luego a la 20, luego a la 50, después la 9 cruza a la 20 y a la 50, y finalmente la 20 cruza a la 50. Una cascada. Una cascada, sí. Este último cruce, 205 diario, se consideraba la última rotación bajista importante por el momento, porque la EMA 200 diaria aún estaba más abajo. Explicaba que para iniciar una reversión alcista, la secuencia sería al revés. La EMA 3 sería la primera en girar al alza y empezar a cruzar a las otras hacia arriba, marcando el inicio de un nuevo ciclo, aunque reconocía que eso llevaría tiempo. Y con toda esa información sobre la mesa, con esas señales mixtas, ¿cuál era la expectativa más inmediata para los días siguientes, según ese análisis del 26? La expectativa era un movimiento lateral, un sideline, dentro de un rango calculado entre la EMA 50 diaria sobre $114,386 como techo y el precio de ese momento unos $111,282 como suelo. O sea, no esperaba otra caída fuerte inminente. No de forma inminente, veía el nivel de 111K como una posible base para intentar un rebote, hacia la zona de 118K a corto plazo. Y aquí llegamos a una alerta que sonaba bastante seria, relacionada con la vela mensual de agosto, que estaba por cerrar, y las perspectivas para septiembre. Esto parece un punto crucial del análisis. Absolutamente crucial, sí. Calculó el nivel actualizado de autocorrección para el mes de agosto. Recordemos, el punto medio entre máximos y mínimos del mes hasta esa fecha. Estaba en torno a $116,602. Ok, El análisis señalaba que este nivel había caído respecto a cálculos anteriores. Lo calificaba de dato pésimo, lo que lo hacía un techo de resistencia aún más fuerte. Y la clave, según Navarrete, era comparar este nivel de agosto con el de julio, que estaba en $114,100. ¿y cuál era exactamente la alerta crítica asociada a esta comparación? Sonaba muy importante. La alerta crítica que llamó Don Dio para indicar máxima seriedad era esta. Si un nuevo mínimo en los últimos días de agosto hacía que la autocorrección de agosto cayera por debajo de la de julio, 114.1K, eso se consideraría un punto de inflexión extremadamente negativo. ¡Wow! ¡Don Dio! Sí, una expresión suya para algo muy grave. ¿Y qué implicaba esto para la predicción de septiembre? La predicción base era que septiembre tendría una vela mensual negativa, con un máximo limitado por esa autocorrección de agosto, los 116.6K. Pero aquí venía lo que llamaba el punto mortal. Otro nombre preocupante. Si durante septiembre, sobre todo en la segunda quincena, el nivel de autocorrección de septiembre caía por debajo del de agosto y también por debajo del de julio, eso sería mortal para Bitcoin. Una secuencia descendente de autocorrecciones mensuales. Exactamente. Comparaba este posible patrón con el que ocurrió en octubre, noviembre, diciembre de 2021, un periodo que precedió a una caída muy, muy significativa del mercado. El foco estaba totalmente puesto en esa relación. Queda claro que, según esta perspectiva, el análisis técnico era la brújula indispensable para navegar un escenario tan complejo y potencialmente peligroso. Totalmente. Se enfatizaba que el análisis técnico es vital, no para predecir el futuro con certeza, nadie puede, sino para intentar encontrar orden en el aparente caos. Claro. Para identificar y anticipar posibles patrones, como esta potencial repetición del patrón de 2021 al que llamaba ABQ, su término para una repetición, y así poder gestionar el riesgo, en lugar de ser simplemente arrastrado por el mercado. Bien, si ahora juntamos estas tres postales que hemos desempaquetado, la del 21, 25 y 26 de agosto de 2025, ¿qué imagen final nos componen de aquel momento específico? ¿Cómo era esa postal completa? Pues nos componen una imagen muy coherente y la verdad tremendamente reveladora. El análisis del 21 nos dio el gran angular, ¿no? El panorama general.
Un mercado pesimista, con daños técnicos claros, después de la euforia y caída del máximo. Muy reactivo a noticias y a las ballenas. El diagnóstico. Exacto. Luego, los análisis del 25 y 26 nos ofrecieron el zoom táctico. Vimos cómo esa visión bajista se traducía en operaciones concretas, de corto plazo, cómo la estrategia se adaptaba usando medias móviles cada vez más rápidas como guía, cómo se interpretaban las señales del día a día, el martillo, los cruces de medias, y, fundamentalmente, cómo se mantenía una vigilancia sobre patrones críticos a más largo plazo, como esa crucial comparación mensual de las autocorrecciones. Así que esa postal final de finales de agosto de 2025 mostraría un Bitcoin herido, nervioso. Sí, mostraría un mercado de Bitcoin con cicatrices técnicas claras, operando con nerviosismo, con un sesgo predominantemente bajista según los indicadores y medias que seguían a Barrete. Pero, y este es el matiz interesante, esa misma volatilidad, ese miedo reinante, también generaba oportunidades. Oportunidades para los traders rápidos. Exacto. Para el trading muy activo y disciplinado, para esas operaciones de scalping o intradía. Era un equilibrio increíblemente tenso, como caminar sobre hielo muy fino, ¿viste? Donde la gestión precisa del riesgo y una lectura técnica muy afinada eran, bueno, esenciales para sobrevivir y quizás prosperar. Mirando hacia atrás, a esa postal de agosto de 2025, ¿qué lección o reflexión principal podemos extraer hoy? ¿Qué nos enseña? Creo que ilustra magníficamente una tensión fundamental en el trading y la inversión. Esa necesidad constante de equilibrar la disciplina técnica, rigurosa, seguir reglas, modelos, gestionar el riesgo, sí o sí, con una enorme capacidad de adaptación. Disciplina y flexibilidad. Exacto. Saber qué herramienta usar en cada momento. ¿Qué media móvil es la relevante ahora? ¿Cómo cambia el contexto del mercado? Muestra ese esfuerzo perpetuo por encontrar estructura, patrones, lógica, en medio del ruido y la incertidumbre. Claro. Pero sin caer en la trampa de ignorar los factores externos o el sentimiento general. Es en esencia una lección sobre cómo intentar mantener un rumbo racional, tomar decisiones calculadas cuando navegas por aguas, pues, extremadamente turbulentas. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en el Bitcoin de agosto de 2025, tal como se veía a través de la lente técnica y táctica de los análisis de Jesús Navarrete. Hemos desglosado la caída post-máximo, las señales clave, el impacto de las noticias, las estrategias bajistas en acción y esas alertas críticas que se vigilaban en un momento tan particular. Para cerrar, como hacemos siempre, queremos dejar una idea en el aire, algo para darle vueltas. Hemos visto un mercado súper volátil, ¿no? Técnicamente dañado, donde el foco del trading a corto plazo se desplazaba hacia guías cada vez más inmediatas. Esas medias móviles de 20, 9 o incluso 3 periodos en gráficos de minutos. Sí, muy pegadas al precio. Si esas referencias tan a corto plazo, tan metidas en el ruido inmediato del precio, empezaran a fallar de forma recurrente en ciertos momentos, a dar señales confusas, contradictorias, ¿qué podríamos inferir de eso? Esa es una pregunta muy pertinente. Podría ser que la propia naturaleza de ciertas fases del mercado, fases de extremo caos, de velocidad, quizás hasta de manipulación, haga que las herramientas clásicas de análisis técnico, incluso las más rápidas, pierdan parte de su efectividad o se vuelvan muchísimo más difíciles de aplicar de forma fiable. Que las herramientas se queden cortas. Exacto. Esa creciente dificultad para encontrar señales claras, esa sensación de que las herramientas habituales no enganchan bien con el precio, podría ser, en sí misma, una característica de esos momentos de máxima incertidumbre. Interesante. Dejaría a los participantes con cada vez menos cosas a las que agarrarse técnicamente, ¿no? Obligándolos a confiar más en la gestión del riesgo puro, o quizás en otros enfoques. Es una reflexión sobre los posibles límites del análisis técnico frente a la complejidad y la velocidad del comportamiento real del mercado en sus fases más extremas. Sin duda, algo en que pensar. Gracias por acompañarnos en este viaje temporal a través de esas postales de agosto 2025.